Hola aficionados del suspenso y terror, sean bienvenidos al Rincón del Terror. Hoy traemos un relato que te dejará los pelos de puntas y no podrás olvidar jamás. Hola, me llamo Jerónimo, soy un joven profesor universitario recién graduado. Emprendí mi viaje hacia una ciudad que, hasta hace poco, era solo un nombre en el mapa. Se trataba de Guadalajara. Voy hacia ese destino por la oportunidad de trabajar en una prestigiosa universidad, impartiendo cátedras de mi área de especialización, ingeniería en sistemas. Siendo un joven, esto me había llenado de mucho entusiasmo, pero algo sí que me dio miedo, era estar solo, ya que en mi vida había pasado por muchos encuentros paranormales y no sé qué me deparará el destino en esta ocasión. Sin embargo, la emoción superaba la incertidumbre. Era la primera vez que me mudaba lejos de mi pueblo natal, dejando atrás la familiaridad y el calor del hogar. Tras un largo viaje, el autobús finalmente se detuvo en la terminal central de Guadalajara. Bajé con mi equipaje, respirando hondo el aire urbano. La ciudad me recibió con una gran contaminación. Al parecer estaba pasando algo por esos meses en la ciudad. Uno de esos eventos climáticos de hoy en día, o sencillamente era algo premonitorio de lo que más adelante pasaría en mi vida. Por lo pesado que estaba el ambiente, solo tenía sed, y vi unas ancianas que vendían por allí cerca, y les compré un jugo de naranjas. Estaba muy rico. Al final me ofrecieron café, pero al momento de pagarlo me dijeron que no era necesario, que era hospitalidad de la casa. Mi primera tarea fue encontrar un lugar donde alojarme. Tras recorrer varias calles y preguntar a algunos lugareños, llegué a una antigua residencia llamada El Rincón del Sueño. Su nombre contrastaba con el bullicio de la ciudad, pero me atrajo su aspecto acogedor y además era muy barato y era lo que precisamente necesitaba para comenzar. Al entrar, me recibió una mujer de unos 50 años de edad, de rostro serio y mirada penetrante. Era la señora Dolores, la dueña de la residencia. A pesar de su apariencia intimidante, algo en su mirada me inspiró confianza. Me mostró una habitación pequeña, pero limpia y ordenada, que sería mi nuevo hogar, mientras encontraba algo mejor. En la residencia vivía un grupo de estudiantes y jóvenes profesionales, cada uno con sus propias historias. Había un ambiente de compañerismo y respeto. A pesar de las diferencias entre nosotros, eso fue lo que sentí. En poco tiempo me sentí bienvenido y ya estaba hablando con ellos después de dejar mis maletas en aquella habitación que me ofreció doña Dolores. Por otro lado, la señora Dolores se convirtió en una figura materna para mí. Siempre atenta a mis necesidades, me brindaba consejos y me regañaba cuando era necesario. La respetaba mucho por su sabiduría y su buen corazón. Llegó el día de ir al trabajo y Dolores me tenía el desayuno listo. Yo le agradecí mucho y le dije que no tenía que molestarse en ello, pero me dijo que no había problema, que lo considerara un gesto de bienvenida. Ese día la vi sonreír por primera vez a doña Dolores. Sin más, me desayuné mis huevos rancheros y me dispuse a ir al trabajo. Me despedí de ella. En la universidad todo fue rutinario. Me dijeron mis horarios, conocí a mucha gente y me dieron una calurosa bienvenida. Me invitaron a salir, pero estaba muy cansado y no quise ir. Les dije que para una próxima vez, y en eso quedé con mis colegas profesores. Ese día, mientras regresaba a la residencia después de un largo día de presentaciones y demás, me encontré con Carlos, un estudiante de la universidad. Él era originario de Juárez. Su presencia me llamó la atención de inmediato. Tenía una mirada enigmática y una aura de misterio que lo rodeaba. Al conversar con él, me enteré de que Carlos había elegido esta ciudad para sus estudios precisamente por su atmósfera enigmática. Me contó historias sobre sucesos extraños que ocurrían en sus calles,
personas que desaparecían sin dejar rastro y leyendas urbanas que ponían los pelos de punta. Intrigado, le pregunté sobre algún enigma en particular que le llamara la atención. Con una voz baja y llena de intriga, me habló de las mujeres de la ciudad. Según él, existían algunas que poseían un poder misterioso y seductor, capaz de atraer a hombres desprevenidos y llevarlos a su perdición, pero eso no era lo peor, ya que estas brujas realizaban un hechizo en donde sus cuerpos ancianos se veían como jóvenes radiantes y hermosas. Ten cuidado, Jerónimo, me advirtió Carlos con seriedad. Si eliges a la mujer equivocada, podrías caer en una desgracia peor que la muerte misma, porque se llevarán tu alma al mismísimo infierno. Las cosas que me dijo me dejaron impactado, pero las tomé con cierta ligereza. Para mí, las historias de Carlos no eran más que supersticiones propias de la cultura popular. Pero al llegar a mi habitación en la residencia, no pude evitar pensar en las palabras de Carlos. Me preguntaba si realmente existía algo de verdad en las historias que me había contado. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño. Me encontraba en una calle oscura y desierta, rodeado de mujeres hermosas, pero con una mirada fría y penetrante. Me invitaban a seguirlas, para comer banquetes deliciosos, pero una voz interior me advertía que no lo hiciera. Desperté algo sobresaltado. En verdad este sueño me dejó una sensación de malestar que no pude ignorar, pero luego me volví a dormir. Ese día me desperté como siempre y como cada mañana. El aroma del café y los huevos rancheros con tortillitas me despertaba. La señora Dolores, con su habitual saludo cariñoso, me preparaba el desayuno. Lo que solo iba a ser unos huevos de cortesía, se convirtió en una rutina, y aunque era un plato sencillo, me parecía cada vez más delicioso. No podía entenderlo, pero tenía un sabor especial. Un día, mientras salía de la residencia rumbo al trabajo en la universidad, me encontré en la cocina a Lupe, la hija de doña Dolores. En ese instante, el mundo se detuvo. Su belleza me cautivó por completo. Era una morena de cabello negro azabache, ojos color miel y una figura que me quitó el aliento. Lupe era radiante. Juro que se me olvidó aquel consejo que me dio Carlos al principio sobre las mujeres de aquel lugar enigmático. La presencia de Lupe me hizo olvidar todo. Al verla, sentí una conexión instantánea, como si la conociera de toda la vida. Conversamos un rato. Su sonrisa y su amabilidad me conquistaron por completo. Doña Dolores, al vernos juntos, no pudo ocultar su satisfacción. Al parecer, le agradaba la idea de que yo y su hija tuviéramos una relación. Lupe también me confesó que le gustaba mi forma de ser, mi inteligencia y mi amabilidad. Desde ese día, mi rutina cambió por completo. Cada tarde, después de dar clases, corría a la residencia ansioso por ver a Lupe. Con ella, las horas transcurrían volando. Sencillamente me hacía olvidar todo. Sin embargo, el misterio que envolvía la ciudad aún me perseguía por las historias de Carlos sobre las mujeres peligrosas y los sucesos extraños que le pasaba a los hombres. A veces, mientras observaba a Lupe, una duda me llegaba, pero se iba de inmediato al volver a verla. Esa noche me fui a dormir como siempre y decidí leer una pequeña Biblia que me acompañaba siempre en mis viajes. Fue un regalo de mi madre. Me dijo que cada vez que me sintiera solo leyera algún capítulo de la Biblia, que allí encontraría respuestas a cualquier pregunta que tuviera. Leí más de un capítulo y me quedé dormido. Esa noche no soñé nada. Fue una noche muy agradable para mí. En la mañana, mientras desayunaba con Lupe, aproveché la ocasión para contarle sobre las historias que Carlos me había contado sobre las mujeres de la ciudad y las extrañas desapariciones de hombres. Lupe y doña Dolores escucharon con atención, pero al terminar la historia que me contó Carlos, ambas negaron rotundamente la existencia de tales sucesos. Lo consideraban solo una leyenda urbana, un cuento de terror para asustar a los turistas.
Lupe me insistió que normalmente quienes hablan de esas cosas son los viajeros, pero los que son originarios de Guadalajara saben que eso es solo una leyenda urbana de las de tantas que existen en la ciudad. De repente, al dar el primer bocado de mi desayuno, sentí una extraña sensación. La deliciosa combinación de café y huevos rancheros con tortillitas pareció borrar por completo mis inquietudes. En ese momento, solo existía Lupe y los planes que estábamos haciendo para salir juntos. La invité al cine, o si prefería podía llevarla al parque lo que ella quisiera, igual yo llevaría. Lupe, con su sonrisa contagiosa, me sugirió que en lugar de ir al cine o al parque, como había pensado, mejor nos quedáramos en casa. Quería pasar más tiempo conmigo, mimarme y cuidarme después de un largo día de trabajo. Acepté su propuesta sin dudarlo. La idea de pasar una tarde tranquila con Lupe me gustaba más. En ese momento, solo importaba Lupe. Le sugerí que se quedara conmigo esa noche en mi habitación, la cual aceptó con gusto. Yo sonreí y de inmediato me fui al trabajo. Al llegar a la residencia esa noche, un ambiente inusual me sorprendió. El cuarto de Carlos, ubicado frente al mío, estaba siendo limpiado por la empleada de servicio. Extrañado, me acerqué a doña Dolores para preguntarle qué había pasado con mi compañero. Con una expresión seria, me informó que Carlos había tenido que abandonar sus estudios debido a la enfermedad de su madre y había regresado a su ciudad natal en Juárez. Me aseguró que no volvería, ya que había decidido renunciar a su carrera. La noticia me pareció muy extraña por la forma en que pasó todo. Era extraño que Carlos se marchara tan de repente, justo después de mi conversación con Lupe sobre las mujeres misteriosas y las desapariciones en la ciudad. Sin embargo, traté de no darle importancia, pensando que se trataba de una simple casualidad. Doña Dolores, con una sonrisa pícara, me dijo que Lupe me esperaba en la cocina. Sin dudarlo, me dirigí a buscarla. La encontré radiante, y como siempre con la comida lista en la mesa. Me tomó de la mano y me guió hacia la mesa, y me dispuse a comer, pero cada vez que comía las preparaciones de estas mujeres, las sentía más ricas. Eran como una adicción. Ese día, por primera vez, Lupe y yo pasamos la noche juntos. Estábamos viendo la tele. Duramos hasta tarde, ya eran las 12 de la noche, cuando comencé a escuchar ruidos extraños como si se retorciera el metal y crujiera la madera de mi puerta. Le pregunté a Lupe si lo había escuchado también, pero para mi sorpresa estaba dormida y no quise despertarla. Apagué el televisor y no escuché más el ruido. De repente, cuando apagué la luz, escuché nuevamente ese extraño sonido y me asusté un poco. Pero mi alma volvió a mí cuando Lupe se despertó y le dije que sí había escuchado los ruidos en la puerta. Ella me contestó que eso era normal en una residencia vieja como la de ellos. Con lo que me dijo Lupe tomé confianza y me dispuse a dormir con ella. Sin embargo, mientras dormía, un sueño inquietante me perturbó. Soñaba con Carlos. En el sueño estaba desesperado y suplicaba por su vida. Me advertía sobre un peligro inminente, sobre la negatividad en la residencia. Al despertarme, mi mirada se posó sobre la cama. Lupe aún dormía profundamente, su rostro angelical enmarcado por su cabello negro azabache. Me acerqué con cuidado, sin querer perturbar su sueño, y tomé la Biblia que mi madre me había regalado antes de mudarme a la ciudad. Comencé a leer en voz baja, buscando consuelo y guía en las palabras sagradas. La luz tenue de la mañana se filtraba por la ventana, creando una atmósfera tranquila y serena. Mientras leía, mis dedos rozaron suavemente la piel de Lupe. Su temperatura me sorprendió. Estaba helada, como si un escalofrío la hubiera invadido durante la noche. Preocupado, la arropé con cuidado, asegurándome de que estuviera abrigada. De repente, una sensación extraña me recorrió. Lupe comenzó a sudar profusamente, empapando las sábanas. Me alarmé y la desperté con cuidado. Al abrir los ojos,
Lupe me miró confundida y me preguntó qué pasaba con voz adormilada. Le expliqué que estaba sudando mucho, pero al mirarla de cerca, no pude encontrar ningún rastro de sudor en su piel. Estaba completamente seca, como si nunca hubiera sudado. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Había sido un sueño? ¿O había visto algo real? Lupe, al ver mi expresión de desconcierto, me aseguró que estaba todo bien. Me dijo que tal vez estaba muy cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Traté de calmarme y convencerme de que tenía razón. Sin embargo, la imagen de Lupe sudando abundantemente y luego secándose como por arte de magia no se borraba de mi mente. Las dudas atormentaban mi mente mientras me vestía para ir a trabajar. La Biblia, que antes me había brindado consuelo, ahora parecía insuficiente para enfrentar la incertidumbre que tenía. Ese día, al salir el sol, me vestí rápidamente y no esperé a desayunar. Me fui de inmediato dejando aún dormida a Lupe en mi cuarto. Al llegar a la universidad, no pude esperar a contarle a alguien sobre mi experiencia con Lupe. Me dirigí a la oficina del profesor Fulgencio Rodríguez, uno de los catedráticos más antiguos y respetados de la institución. Mientras saboreaba un café con él en su despacho, le narré en detalle lo que había ocurrido la noche anterior, el sudor inexplicable de Lupe, su reacción al despertar y la sensación de que algo no estaba bien. El profesor Rodríguez, con una mirada sabia, me escuchó con atención. Al terminar mi relato, me dijo con seriedad: Jerónimo, ten mucho cuidado. Esta ciudad guarda muchos secretos y las mujeres no son lo que parecen. Me contó una antigua leyenda urbana sobre las mujeres de Guadalajara, conocidas por sus artimañas para seducir y atrapar a los hombres. Según la leyenda, estas mujeres utilizaban diversos métodos, desde comidas mágicas hasta encantos en el café, para enamorar ciegamente a sus víctimas y lograr sus objetivos. Me dijo: no te sorprendas si ves a una mujer mayor con un jovencito, me advirtió el profesor Rodríguez. Es probable que sea una bruja que haya utilizado sus poderes para enamorarlo. Sus palabras me dejaron mudo. La idea de que Lupe me estuviera controlando de esta manera era aterradora. Agradecí al profesor Rodríguez por sus consejos y me despedí de él, con la mente llena de más dudas. Mientras caminaba por el campus, no podía evitar observar a las mujeres que me rodeaban. Cada una de ellas me parecía sospechosa, como si ocultaran un secreto oscuro detrás de sus sonrisas y miradas. Al llegar a la residencia esa noche, me encontré con una atmósfera tensa. Doña Dolores me recibió con una mirada de enojo, reprochándome por haber salido sin desayunar. Le expliqué que tenía prisa y no quería molestar, pero ella no parecía convencida. Por otro lado, Lupe también estaba molesta conmigo. Se sentó a la mesa sin mirar a su madre y me dijo en voz baja que se sentía decepcionada porque no habíamos tenido intimidad esa noche. Traté de calmarla explicándole que estaba muy cansado y que prefería tomarlo con calma. Sin embargo, ella no estaba satisfecha con mi respuesta. Me dijo que se sentía poco atractiva y que yo no la deseaba. Me sentí terrible. Lupe era una mujer hermosa y encantadora, y yo la encontraba irresistible. Sin embargo, recordé las palabras del profesor Rodríguez que me dijo esa mañana en la universidad. No podía evitar pensar en la leyenda que me había contado sobre las mujeres que utilizaban magia para seducir a los hombres. En ese momento me preguntaba, ¿acaso Lupe estaba tratando de controlarme de alguna manera? Al no tener la certeza de nada, la duda me atormentaba. No quería perder a Lupe, pero tampoco podía ignorar mis temores. Lleno de incertidumbre, le dije a Lupe que pasara otro día para que pudiéramos estar juntos. Aceptó con renuencia, pero su mirada me dejó claro que no estaba contenta con mi decisión. Me fui a dormir después de cenar.
Fue algo incómodo porque todos estaban molestos conmigo, en especial Dolores. Estando ya en mi habitación en la quietud de la noche, me encontraba sumido en una mezcla de miedo y confusión. Los acontecimientos de los últimos días me habían dejado inquieto y desconfiado, especialmente las palabras del profesor Rodríguez y la extraña actitud de Lupe en la cena. Cerca de la medianoche, un sonido metálico y crujiente rompió el silencio de la noche nuevamente. La cama comenzó a temblar como si una fuerza invisible la moviera de un lado a otro. El miedo me paralizó, sin saber qué hacer ni a dónde ir, porque si me dirigía a la habitación de Lupe, me exponía a la posibilidad de que la leyenda fuese verdad, cayendo en las artimañas de una mujer que buscaba controlarme. Pero si me quedaba en mi habitación, no podía escapar de la aterradora fuerza que movía mi cama y los crujidos que parecían provenir de las paredes. De repente, escuché pasos en el pasillo. Los crujidos metálicos y de madera se intensificaron, como si alguien estuviera siguiendo esos pasos. No sabía qué hacer. Debía enfrentarme a lo que sea que estuviera en el pasillo, o esconderme bajo las sábanas y esperar a que la amenaza desapareciera. La incertidumbre me consumía mientras los pasos se acercaban cada vez más a mi puerta. En ese momento, recordé las palabras de mi madre que me decía que en los momentos de miedo, reza, Jerónimo, la fe te protegerá. Cerré los ojos con fuerza y comencé a recitar una oración, pidiendo protección y guía en tan difícil situación. Los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Mi respiración se cortaba, esperando lo peor. Lentamente, la puerta se abrió. Para mi sorpresa, era doña Dolores. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de preocupación. Me pregunto si estaba bien, que había oído ruidos y vino a ver qué me pasaba. Me sentí aliviado al verla, pero aún temblaba por el miedo que había experimentado. Le conté lo que había ocurrido, la cama temblando y los pasos en el pasillo. Doña Dolores me miró con compasión y me dijo que a veces la casa puede ser un poco ruidosa por la noche, porque las tuberías son viejas y la madera cruje con el viento, por lo que no debía preocuparme. Sus palabras no me convencieron del todo, pero me brindaron un poco de paz. Tal vez, como ella decía, solo se trataba de los ruidos normales de una casa antigua. Doña Dolores me dio un abrazo reconfortante y me dijo que podía ir a dormir tranquilo. Apagó la luz y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé solo en la oscuridad, con las imágenes del terror aún frescas en mi mente. Traté de calmarme y dormir, pero el miedo me mantenía despierto, pero el cansancio pudo más y me quedé dormido. En la madrugada, mientras me sumía en un sueño intranquilo, una presencia oscura se apoderó de mi habitación. Sentí una presión sobre mi pecho. Una figura grande de aquel ser me impedía respirar. El terror me invadió, sin poder identificar qué era lo que me atacaba. En medio de la desesperación, tomé la Biblia que estaba en la mesita de noche y la lancé con fuerza frente a este ser. En ese instante, la presión sobre mi pecho desapareció y la oscuridad se disolvió junto con este ser. Me quedé desmayado en la cama, exhausto por la tensión y la falta de oxígeno. Al despertar a la mañana siguiente, el terror de la noche aún me perseguía. Sabía que lo que había vivido no era un sueño, sino una experiencia real. Decidí salir de la residencia sin desayunar. No podía soportar la idea de seguir durmiendo en esa habitación. Llegué a la universidad con la mente nublada y el cuerpo tembloroso. La imagen de aquella presencia oscura aún me atormentaba. En clase no pude concentrarme en las explicaciones que les daba a mis alumnos. Mis pensamientos estaban en la residencia, en Lupe, en la leyenda y en la fuerza invisible que había intentado asfixiarme. Al terminar la clase, me dirigí a la oficina del profesor Rodríguez.
Necesitaba contarle lo que había ocurrido, escuchar su consejo y buscar una explicación a los eventos que me sucedieron en la madrugada. El profesor Rodríguez me escuchó con atención mientras le narraba mi aterradora experiencia en la residencia. El profesor Rodríguez me escuchó con atención mientras le narraba en detalle mi aterradora experiencia en la residencia. Al terminar mi historia, el profesor me dijo: «Tu historia me parece fascinante. Sin duda, hay algo extraño sucediendo en esa residencia. Me gustaría ir contigo a verla y presenciar estos fenómenos por mí mismo». Acepté con entusiasmo su propuesta. La idea de tener un aliado en la investigación me reconfortaba y me daba la esperanza de encontrar respuestas. Al llegar a la residencia, el profesor Rodríguez me miró con asombro. Sus ojos recorrían la fachada desgastada y las ventanas rotas de la casa, como si no pudiera creer lo que veía. «¿Estás seguro de que esta es la residencia?», me preguntó con voz incrédula. «Sí, profesor, estoy completamente seguro», le respondí. «Aquí es donde vivo desde que llegué». Al entrar a la residencia, una escena inesperada me impactó. Allí, en la sala, se encontraban Dolores y Lupe, pero no como las recordaba. Ambas habían envejecido. Le calculé a Lupe una edad cercana a los 70 años. La reconocí por la ropa. Me asusté, pero comprendí la verdad. Estaba bajo la influencia de sus alimentos. Era la única forma que tenían permitida a estas brujas de tener hombres. Afortunadamente, yo no había comido más durante varios días en la residencia y el efecto ya me estaba pasando, porque la única forma de tenerme hechizado era dándome el desayuno todos los días. De allí que cada vez que lo probaba, me parecía más delicioso. Cuando me fui con el profesor Rodríguez, me surgió una duda. ¿Cómo era posible que yo las viera jóvenes desde la primera vez, si no les había comido nada de comida preparada por ellas? El profesor me dijo que tuve que haber comido algo a alguien, quizás en un puesto de comidas que ellas mismas tenían y te lo ofrecieron estando en su forma de ancianas, porque no hay otra forma. Recuerdo y no vino nada a mi mente. En lo que sí estoy agradecido es haber salido bien librado de esto, todo gracias a los consejos de mi madre. Recuerdo esto como si hubiera sido ayer. Hoy ya tengo 60 años y creo que esto sigue pasando en la ciudad de Guadalajara.